Bienvenidos a este video de la asignatura Física 3 de la UIS. En el video aprenderemos qué es la radiación térmica y cómo los esfuerzos que se hicieron para entenderla condujeron en las postrimerías del siglo XIX a la crisis que condujo a la revolución cuántica, que nos permite hoy, entre otras cosas, tener computadoras y celulares. Imaginemos que tenemos un horno caliente a una temperatura T estable, que no cambie. Diremos que las paredes del horno, que lo aíslan del exterior, y la radiación electromagnética están en equilibrio térmico. Sí, hay radiación electromagnética que es emitida por las cargas eléctricas de los átomos de las paredes del horno y que de nuevo es absorbida por ellas y reemitida en un intercambio de energía continuo. La radiación son ondas electromagnéticas. Viajan a la velocidad de la luz, tienen su longitud de onda y su frecuencia como corresponde a toda onda. No es de esperarse que todas las ondas en el interior del horno tengan la misma frecuencia. Una emisora, como la radioemisora de la UIS, emite a 670.000 Hz. En un horno, en cambio, hay toda una distribución de frecuencias debido al intercambio de energía con la materia para lograr y mantener el equilibrio térmico. Precisamente, lo que los físicos querían conocer es cuánta energía electromagnética hay por rango de frecuencia o de longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Había razones para pensar que la respuesta a esa pregunta solo depende de T, y no del material del horno ni de su forma. La temperatura es el elemento clave. Si imaginamos que abrimos un pequeño agujero en la pared del horno y dejamos escapar radiación, eso que escapa es una muestra fiel de lo que hay adentro. Y podemos entonces analizar cuánta energía sale por segundo por centímetro cuadrado del agujero. Esto es el flujo de energía. Energía por unidad de tiempo que atraviesa la unidad de área, es decir, la intensidad. Si usamos un filtro, podemos medir la intensidad que emite el horno para cada longitud de onda. Esta cantidad la denotaremos como I sub lambda como función de la temperatura. El resultado experimental de ese análisis eran gráficas como las que mostramos en el video. A una temperatura dada, había relativamente poca intensidad para valores grandes de la longitud de onda y poca intensidad para valores pequeños, y que la curva tenía una longitud de onda donde la emisión era máxima. A esa longitud de onda la denotaremos lambda máximo o lambda m. Haciendo una analogía con la estatura de las personas saliendo de un estadio, se observaría que sale un número pequeño de personas muy altas y un número pequeño de personas muy pequeñas, y que la curva tiene un máximo en una estatura media, digamos alrededor de 1,68 m. Nuestra curva, que llamaremos espectro planckiano por razones que veremos luego, era a la vez el dato experimental y lo que se buscaba explicar teóricamente. Al fin y al cabo, el gran James Clerk Maxwell había dado teóricamente la respuesta análoga para un gas de partículas, es decir, cómo se distribuye la energía y las velocidades de las moléculas de un gas en equilibrio térmico a una temperatura T. Sin embargo, hay que decir que la teoría andaba perdida. Una respuesta parcial la proveía la distribución de Rayleigh-Jeans que vemos en el video. La intensidad era proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Y Kb es una constante que se llama constante de Boltzmann, cuyo valor se conocía, pero que no es relevante en estos momentos. Esta fórmula, derivada de argumentos basados en la física clásica, ajustaba las observaciones para valores relativamente grandes de la longitud de onda, pero se desviaba terriblemente de las observaciones para valores pequeños de la longitud de onda, lo que en el espectro visible corresponde al violeta. Ese desacuerdo se llamó, por tanto, la catástrofe ultravioleta. Note que el área bajo la curva, el equivalente a la suma por rango de estaturas en nuestra analogía que da el número total de personas, en nuestro gráfico es la suma por todas las longitudes de onda, es el flujo de energía. Como la ley de Rayleigh-Jeans diverge para lambda tendiendo a cero, la teoría afirmaba que al abrir la puerta del horno, la cantidad de energía que fluiría es infinita, incendiando el laboratorio y el planeta entero. Una catástrofe. Es decir, la predicción era lo catastrófico. Obviamente eso no ocurre. Se creó una crisis. La crisis de la radiación térmica evidenciaba que algo fundamental se estaba colando en los intentos por explicar las observaciones. Y Max Planck lo sospechaba.
Mientras tanto, Wilhelm Wien advirtió que si se calienta el horno a diferentes temperaturas, la longitud de onda en donde se produce el máximo de la curva se va desplazando hacia valores más pequeños, mientras mayor sea la temperatura. De tal forma que el producto de la longitud de onda donde se alcanza el máximo por la temperatura era constante, es decir, lambda m por T era igual a B. Y el valor de la constante B se determinó experimentalmente, resultando ser 3 milímetros multiplicado por grado Kelvin. Y esta ley fenomenológica se conoce como la ley de desplazamiento de Wien. La ley de Wien nos sirve para hacer predicciones. Para eso sirven las leyes de la física. Si argumentamos que nuestro sistema visual se adaptó a la luz del sol, no vemos en la oscuridad como sí lo hacen otras especies biológicas, entonces es legítimo pensar que vemos con más eficiencia en la longitud de onda donde la radiación emitida por el sol asume el máximo. Como los humanos vemos entre 400 y 700 nanómetros, alrededor de 400 para el violeta y 700 para el rojo, estimemos que debemos ver óptimo en una longitud de onda del orden de 500 nanómetros. Recordemos que un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro. Por consiguiente, las ondas electromagnéticas que emite el Sol cada metro cuadrado de su superficie cada segundo deben tener una longitud de onda donde se atiene el máximo igual a 500 nanómetros. Usando la ley de Wien, la temperatura de la corona solar debe ser igual a B entre la lambda donde ocurre la máxima emisión. Y por tanto la temperatura del Sol es de 6.000 grados Kelvin, como una sustitución de los valores numéricos indica. En efecto, muchas mediciones más sofisticadas proveen un valor similar para la temperatura de la corona solar. Los argumentos que se valen de una propiedad nuestra como especie, en este caso, el rango de longitudes de onda que nuestro sistema visual detecta, para calcular características del universo, se llaman argumentos antrópicos y se han usado en varias áreas de la física. La ley de Wien fue la primera estrategia usada por los astrónomos para conocer la temperatura de las estrellas observando su color. No dejemos abierta una duda tan grande sobre lo que ocurrió con la catástrofe ultravioleta. Bueno, fue resuelta por Max Planck, simbólicamente en diciembre de 1900, anunciando cambios profundos en la física. Planck estableció como hipótesis que a una frecuencia dada, digamos F, la energía de la radiación debe ser un múltiplo entero de esa frecuencia. E es igual a n, que es un número natural, multiplicado por h, que es una nueva constante, llamada la constante de Planck, multiplicado por la frecuencia. Y con esa suposición derivó la ley de distribución que tanto habían buscado los físicos. El resultado lo mostramos en el video. Y esa expresión ajustaba los datos observacionales con inaudita precisión y cambió la historia. La curva se ganó el nombre de espectro térmico de Planck. Planck se ganó el premio Nobel. La energía electromagnética era discreta y nadie lo sabía. Se disparó la revolución cuántica y llegamos al final de nuestro video. Hasta muy pronto.